Bueno, pues espero que tengan todos una buena tarde. Vamos a cambiar nuestra temática el día de hoy y así lo vamos a hacer seguramente en las próximas sesiones de clase virtuales. Vamos a trasladarle, antes de dar inicio a la explicación y al tema, un laboratorio que ustedes ya tienen en su classroom. Algunos seguramente ya empezaron a trabajarlo, pero quisiera darles a ustedes aproximadamente 15 minutos para que puedan desarrollarlo. Es un laboratorio voluntario, simplemente es de preguntas de respuesta de opción múltiple de falso o verdadero. 15 minutos es más que suficiente para poderlo responder. Y cuando concluyen los 15 minutos, el examen se va a cerrar y entonces vamos a trasladarles a ustedes las respuestas y la nota que obtengan, que no tiene ningún valor para efectos de acumulación de zona o de examen. Buenas Simplemente, tardes, disculpe. ¿sí? Dice que a mí el laboratorio no me lo abre. No, por supuesto, porque lo estoy abriendo hasta ahorita, Almita. Hoy. Ay, disculpe. Hasta ahorita no, ahorita ya está abierto. Gracias. Ustedes tienen 15 minutos, son las 3:46. Cuando el reloj esté marcando, haya transcurrido las 4:02, el laboratorio se va a cerrar y ustedes van a recibir la nota que obtuvieron y las respuestas buenas y malas que obtuvieron. Esto sirve simple y sencillamente como un apoyo para ustedes. Así que quien quiera lo hace, quien no, pero les digo exactamente a las 4, cuando el reloj esté marcando las 4:03, el laboratorio se va a cerrar. Así que los veo en 15 minutos. Pueden trabajar los Gracias. que quieran hacerlo. Gracias, licenciado. Más para enviar su evaluación, lo vamos a cerrar en un minuto. Ya ustedes han recibido también la nota de este laboratorio voluntario. El valor era 10 puntos. Veo, según las estadísticas que tengo a la vista, el promedio es de 5 puntos. Eso me da la pauta que muchos no leyeron lo del articulado, de las reglas de competencia que yo les había pedido, pero bien, estas son parte de las prácticas y las experiencias a las que vamos a estar o los vamos a someter para que ustedes pues comiencen a involucrarse un poco más en el ámbito del derecho procesal civil. ¿Habrán algunas dudas o inquietudes? Por favor, yo voy a dar una explicación después, si hay preguntas o dudas, pero voy a empezar con el siguiente tema que nos corresponde y al concluir, pues harán las preguntas que ustedes quieran realizar, no solo en relación al laboratorio, sino al tema que estemos abordando o al tema que abordamos la semana pasada. El día de hoy nos vamos a involucrar a analizar, a mi criterio, un tema importante y fundamental inicial para conocer el proceso civil, que no es ni más ni menos que los principios procesales. Cuando nosotros nos enseñaron en introducción al derecho, ¿qué era el derecho? Recordarán ustedes que en algunas definiciones se incluía el derecho como un conjunto de normas y de principios. Pues normalmente las normativas tienen principios procesales o tienen principios dentro del derecho y el derecho procesal no se queda atrás. Es más, estos principios de los que voy a hablar yo el día de hoy son principios en los cuales realmente se edifica el ordenamiento jurídico procesal. Son de suma importancia, aunque las normas no lo dicen, no literalmente establece el principio. Del análisis de cada uno vamos a ir entendiendo los principios que aquí yo voy a explicar. Varían en otras legislaciones, hay algunos otros principios más, pero normalmente los principios de los que voy a hablar son universalmente reconocidos. Y son principios que vamos entendiendo, creo que con las explicaciones. Yo voy a estar hablando de un principio procesal, voy a decir en qué consiste y voy a tratar de ejemplificando dentro del proceso. Aunque yo sé que ustedes todavía no conocen el proceso, pues voy a dar la explicación de tal manera, en una forma tan sencilla, que ya cuando lo estemos viendo en el futuro, ustedes van a ir encuadrando y entendiendo esos principios procesales. Pero para empezar, recordemos que los principios procesales constituyen la estructura sobre la que se edifica un ordenamiento jurídico procesal. Y por supuesto también constituyen instrumentos para interpretar la ley procesal. Como les decía hace unos minutos, son reglas universales, son reconocidas, rectoras del proceso en muchísimos procesos y por supuesto con ellas nos permiten construir los ordenamientos jurídicos procesales. En algunos prevalece un principio, en otros otro principio. Las legislaciones de nosotros pueden variar, pero por supuesto, por ejemplo, el proceso penal
tiene algunos principios muy distintos que no tiene el proceso civil, pero normalmente la mayoría de principios se recogen en todos los procedimientos que nosotros estemos analizando, no solo en Guatemala, sino a nivel inclusive universal. Entonces, ya entrando un poquito de lleno en estos principios, vamos a hablar de un primer principio que a mi criterio es un principio importantísimo y es el principio dispositivo. Para ello, solo quiero recordarles a ustedes, o contarles, diría yo más que todo, que hace 25, 30 años antes que entrara en vigencia el Código Procesal Penal, había una gran diferencia, y todavía existe, por supuesto, pero era una gran diferencia entre el principio dispositivo del proceso civil y el principio inquisitivo del proceso penal. ¿En qué consistía el principio inquisitivo? En que el Estado era juez y era parte. El juez acusaba, el Estado acusaba y el Estado juzgaba. Era un principio inquisitivo, proveniente de la Inquisición. Eso cambió, por supuesto, con la entrada del Código Procesal Penal vigente, en el cual el principio ya no es el principio inquisitivo, sino el principio acusatorio, donde ustedes bien saben que quien lleva la persecución penal y la acusación penal, perdón, es el Ministerio Público. En el proceso civil, el principio es muy distinto a este, es un principio dispositivo que, como ustedes pueden entender, simple y sencillamente se refiere a disponer. El principio dispositivo significa que el proceso civil está a su disposición. Yo voy a tratar de poner un ejemplo. Se me ocurre en este momento que a la oficina de ustedes llega una persona aduciendo, vamos a pensar, aduciendo que le alteraron los linderos de su propiedad. O sea, él es dueño de una propiedad y otra persona comenzó y alteró los linderos y se metió dentro de su propiedad. Más adelante usted va a conocer qué clase de proceso hay que promover para esto. Pero bien, entonces sucede que ustedes tienen a disposición el proceso para llevar este asunto ante un órgano jurisdiccional. Y cuando digo que está a disposición es que primero ustedes van a disponer si se presenta o no se presenta la demanda y si se presenta, cuándo se presenta. En el ámbito penal, recuérdense que la denuncia es obligatoria, la denuncia penal es obligatoria si no hay omisión de denuncia. Aquí no. Aquí, basado en el derecho subjetivo que tiene su cliente, le va a decir, licenciado, ¿qué piensa de esto? Usted le va a explicar y le va a decir si presenta la demanda. Y usted la va a redactar. Ahí empieza parte del principio dispositivo. Ustedes disponen cuándo la van a hacer. Y después de esto, pues por supuesto, va a venir a redactar su demanda y ustedes van a relacionar ciertos hechos en la demanda. Y ustedes, a relacionar los hechos, ustedes van a disponer qué hechos van a relacionar. Yo no digo pues que pudiera yo inventar hechos o podría decir cosas reales. Lo normal es que si ustedes quieren ganar un proceso, pues tienen que hablar con la sinceridad para hechos que ustedes puedan demostrar. Explico esto porque en alguna oportunidad, o varias oportunidades, pues yo he tenido clientas, una mujer, una señora, me recuerdo yo, que iba asustada, preocupada, triste, porque el esposo que la había abandonado 2 años atrás, que de un día para otro desapareció de la casa, se había ido con su secretaria y vivía con la secretaria, le estaba presentando una demanda de divorcio. Y de la lectura de la demanda de divorcio, mi clienta era infiel, mi cliente le daba malos tratos, mi cliente la trataba de lo peor. Ya me explicaba, mire, licenciado, lo trataba de lo mejor, su comida, su ropa, todo, requete bien, y de repente desapareció y se fue. Pero bueno, eso fue lo que dispuso el señor con su abogado poner en la demanda, porque eso es lo que ustedes creen que van a poder demostrar. Entonces, cuando ustedes redactan su demanda, ustedes disponen cuáles son los hechos. Y cuando digo que disponen cuáles son los hechos, quiere decir que esos hechos que ustedes disponen son los que al juez les va a servir para llevar todo el proceso. El juez no les va a poder incluir hechos ni les va a poder quitar hechos. Los hechos que ustedes manifiesten son los hechos que ustedes aportan y son los hechos que ustedes deben de demostrar a la hora de accionar. Y no solo la disposición está en los hechos, también en las pruebas. En el proceso civil, el juez no aprueba. El juez no decide qué pruebas. O sea, no, a lo que me refiero es que el juez no puede aportar los medios de prueba. Los medios de prueba los aportan ustedes al proceso. Usted parte actora, presenta una demanda, usted le anuncia al juez en su demanda qué medios de prueba cree que va a utilizar a la hora de que el proceso ya esté en la fase del debate. Y cuando ya esté en la fase del debate, usted va a disponer si esos que usted ofreció los va a proponer o solo algunos de ellos.
Lo que no va a poder hacer, eso lo vamos a explicar ya más adelante, es querer ofrecer pruebas, perdón, proponer pruebas que usted no ofreció. Entonces, el proceso, usted ofrece unas pruebas, ahora el debate, usted las propone todas o solo algunas de ellas, usted dispone. Y el juez va a proceder a incorporar legalmente cada uno de los medios de prueba. Entonces, ustedes no solo disponen en cuáles son los hechos, sino también disponen en cuáles son las pruebas. Y sigo con esto, también disponen cuáles son las pretensiones. Si la pretensión de ustedes es que se regrese el bien a donde fue alterado, pero no le piden costas, condenen costas al juez, el juez, pues lógicamente va a establecer y va a decir solo sobre la alteración de linderos, pero no va a decir sobre las costas porque ustedes no dispusieron sobre esa situación. Entonces, ustedes, las pretensiones también ustedes las disponen. Miren qué interesante, o sea, disponen cuándo se presenta la demanda, disponen cuáles son los hechos, disponen cuáles son las pruebas, disponen cuáles son las pretensiones. E inclusive, el proceso civil también pueden disponer si quieren terminarlo antes de la sentencia. Van a haber dos figuras, ya que expliqué una de ellas en algún momento, o dos de ellas muy rápidamente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Un desistimiento, que es una forma de dar fin al proceso de una forma expresa, cuando una parte decide ya no continuarlo y desiste de él. Esa es la disposición. Y hay una forma tácita que se llama caducidad de la instancia, que es cuando uno abandona el proceso y ya no lo continúa. Pero bien, aquí lo que me interesa mucho es que entonces entendamos que el proceso está a su disposición. Usted, actor, dispone los hechos, las pruebas, su pretensión, y el demandado, si usted fuera el abogado del demandado, va a disponer también cuál va a ser su medio de defensa, cuáles van a ser sus pruebas a aportar y cuáles van a ser sus pretensiones. Entonces, el proceso civil está a la disposición. Eso es el principio dispositivo. Luego encontramos un principio de concentración que lo que busca es que el proceso se desarrolle en el menor número de etapas posibles. En el transcurso de toda la explicación que vamos a dar todo este año, yo les voy a ir explicando las etapas del proceso. En términos generales, el proceso civil se divide en tres etapas. Una etapa de iniciación, que es cuando uno presenta la demanda y la otra parte la contesta. Esa es la parte de iniciación del proceso. El actor demanda y el demandado se opone, contesta en sentido negativo, etcétera. Una etapa de desarrollo o de debate, que es cuando las partes deben de proponer sus medios de prueba y el juez debe de diligenciarlos e incorporarlos al juicio. Y una última etapa que viene y va incorporada por los alegatos y por la sentencia. Pero cuando hay un principio de concentración que normalmente depende de la oralidad, más adelante voy a explicar un poco más esto el día de hoy, entonces significa que se pretende que todas esas etapas se desarrollen en el menor tiempo posible y por ende se desarrollan normalmente en audiencias. Nuestro proceso civil no se desarrolla en audiencias más que el juicio oral que vamos a explicar el otro semestre. Nuestro proceso civil se desarrolla por días. O sea, nosotros presentamos una demanda, se emplazan por 9 días, hay 30 días de prueba, hay 15 días para presentar alegatos, 15 días para dictar la sentencia. Y todas esas etapas pues alargan el proceso, pero en la oralidad, por ejemplo, hay un principio de concentración y entonces se desarrolla todo el juicio en una sola audiencia. Puede ser una segunda para prueba y hasta una extraordinaria para prueba también, como vamos a explicar oportunamente, pero se trata de concentrar todas las etapas en el menor tiempo y eso se hace a través normalmente de audiencias. Entonces, el principio de concentración busca concentrar el mayor número de etapas en el menor número de tiempo o de audiencias. Luego encontramos un principio de celeridad. Esta celeridad, que es sinónimo de prontitud o rapidez, quiero decirles que realmente no se cumple en su totalidad en el proceso civil guatemalteco. Nosotros hemos oído muchas veces, creo que ustedes lo han oído cuando dicen, queremos una justicia pronta, pues se refiere a celeridad pronta. Ese principio de celeridad viene de una utopía en el proceso civil nuestro, porque lamentablemente nuestro proceso es escrito y contiene muchísimas incidencias e impugnaciones que lo hacen a veces muy largo. En el papel, si yo hago cuentas desde que presento la demanda sin incluir el acto de la resolución y el acto de la notificación que hace el órgano judicial del proceso, un juicio ordinario dura 69 días hábiles.
El juicio ordinario hay que empezar por 9 días, más 30 días de prueba, son 39, más 15 días para la vista, más otros 15 días para dictar sentencia, son 69 días, lo que debería durar un juicio sumario ordinario. Y agregándole las notificaciones y las resoluciones, pensemos en 100 días hábiles, o sea, menos de un año, lo cual en la realidad no sucede. Yo le digo a los compañeros, en lugar de 69 días, yo le pongo un punto y son 6 años y 9 meses, lo que puede durar un juicio ordinario, porque no estoy alejado de la realidad. Entonces, sí buscamos de que el proceso sea rápido, pero lamentablemente en este momento nuestro proceso escrito no permite mucho esa celeridad. Pero es un principio procesal que busca nuestro procedimiento vigente actualmente. Luego tenemos un principio de inmediación, porque vean, quiero decirles que aunque el código data del año 1964, está cumpliendo 60 años exactamente en este año de su existencia, en alguna época, hace muchos años por supuesto, en un tribunal habían 3 audiencias al mismo tiempo, y ustedes dirán, ¿y cómo un juez puede estar en 3 audiencias? Pues no estaba en ninguna de las audiencias. El juez estaba dentro de su despacho y afuera habían 3 oficiales llevando 3 audiencias, uno llevaba un divorcio, otro estaba llevando un juicio de alimentos, otro estaba llevando cualquier cosa, y estaban en la audiencia, ahí violando, exactamente violando el principio de inmediación, porque el principio de inmediación significa que el juez debe tener un contacto directo con las partes, debe estar relacionado directamente con las partes, principalmente cuando se están aportando medios de prueba en la recepción de medios de prueba. Entonces, es obligación del juez estar en las audiencias de prueba, es obligación del juez estar en las audiencias de un juicio. Entonces, ese es el principio de inmediación, cercano a alguien, el juez cercano a las partes, el juez en contacto directo con las partes, principio de inmediación. Luego de esto encontramos un principio de preclusión importante también en el proceso civil, es un principio de orden, significa precluir es cerrar etapas. Cuando yo les decía a ustedes el examen termina a las 4:03, es que ya después a las 04 y ya no se puede entregar el examen. Cuando lo hagamos en forma presencial, pues es muy difícil cumplir con eso de la preclusión, porque el examen, yo digo, te terminó y todos siguen contestando. Y yo digo, ya se terminó y todos siguen contestando. Y entonces, no, en el proceso civil, el orden es que si a usted le dan 30 días para prueba, mi estimada amiga y amigo, el día 31 usted ya no puede aportar prueba. Entonces, no va a dejar a última hora. Tiene 30 días para prueba, use los 30 días desde el primer día. A usted le dan 3 días para interponer una apelación, no lo va a dejar para presentar el cuarto día porque se lo van a rechazar porque ya precluyó. A usted le van a dar tantos días, por ejemplo, en un juicio sumario, utilícelos y hágalos. Lo que aquí se busca es orden. Imagínense ustedes que se presentara una demanda y circular todo y antes de dictar sentencia, alguien diga, ay, señor juez, se me olvidó una prueba y regresemos a la etapa de prueba. No es posible. Se cierra una etapa, se abre la siguiente. Este es el principio de preclusión. Transcurrida una etapa, se cierra, no podemos regresar a ella. Ese principio de preclusión es fundamental porque lo que da, reitero, es orden dentro del proceso. Luego tenemos un principio de eventualidad. Eso quiere decir para una cuestión eventual. Lo que sucede es que el procedimiento civil a nosotros nos da la oportunidad de presentar, por ejemplo, una excepción o presentar todas las excepciones. Y el principio de eventualidad lo que significa es que todos los medios de defensa los presentemos en el mismo momento para la eventualidad de que uno no proceda y esté el otro ahí. Entonces, el principio de eventualidad. En algún momento, ya no existe ese procedimiento, pero en algún momento, en el ámbito penal, por ejemplo, se daba la posibilidad de que uno planteara una apelación y si no se la denegaban de una vez otorgar, no, perdón, si planteara una apelación y no otorgara, de una vez pidiera que se elevara. Era una forma como decir, si no me la dan, de una vez me voy para lo otro. Algo así es el principio de intolerancia del proceso civil. La posibilidad de que ustedes, en un momento determinado, pues ustedes puedan interponer una excepción y en lugar de una presentar 2 o 3, pensando que si no procede una o se desestima una, venga una otra eventualmente a proceder. Luego tenemos un principio importantísimo también, que es el principio de adquisición procesal, que debemos de manejar muy bien. Si yo a ustedes les preguntara en este momento, si hubieran 2 partes en ese juicio que dije de alteración de linderos, imagínense ustedes que el actor presenta 10 pruebas
y el demandado no presenta ninguna. En el sentido común, ustedes, ¿a quién creen que le va a dar la razón el juez? Con la pregunta que yo les hago, ustedes estarán contestándose. Bueno, pues lógicamente el que presentó 10 pruebas, porque presentó 10. Es algo así como en un partido de fútbol que mete 2 goles y el otro mete 0, gana que mete 2 goles. Pero en el proceso civil no funciona así. En el proceso civil ustedes presentan 10 pruebas, el juez las admite y las recibe. Y a la hora que el juez dicta la sentencia, esa prueba no prueba a su favor. Puede probar a su favor, pero también puede probar en contra de usted. Porque la prueba, cuando ingresa al proceso, ya entra para el proceso, ya no es de las partes. La prueba, el principio de adquisición procesal es que la prueba aportada en el proceso no es para quien la aporta, sino es para el proceso. Entonces, una prueba, estimado y futuro colega abogado, que usted presente al proceso, puede probar a su favor o también puede probar en su contra. Vamos a ver algún par de artículos en el transcurso de todo esto donde se aplica mucho el principio de adquisición procesal. Adelanto uno, la declaración de parte. Cuando ustedes les explique yo cómo se hace la declaración de parte, les explicaré que el articulante, que es el que articula las preguntas, presenta un pliego de preguntas y el juez califica las preguntas y se dirige al absolvente. Entonces, cualquiera diría que el juez a la hora de valorar la prueba va a ver solo las respuestas. No, también analiza las preguntas. Y si una pregunta que usted formule contiene una confesión suya, el juez la va a tomar como una confesión suya. Entonces, esa prueba que aparentemente usted aporta al proceso está probando en su contra. Igual pasará con los documentos. Un documento que usted presente en el proceso podría estar probando en contra suya, porque la prueba va a servir para el proceso y no para las partes. Principio de adquisición procesal. Luego tenemos un principio que está regulado en la Constitución Política de la República y no es ni más ni menos que el principio de igualdad. Es un trato en iguales oportunidades para las partes. Las partes en el proceso, tanto el actor como el demandado, el ejecutante como el ejecutado, tienen el mismo trato. Deben dársele las mismas oportunidades, tienen las mismas facilidades. No podríamos nosotros decir, por ejemplo, el actor tiene derecho a apelar la sentencia y el demandado no. No podemos decir nosotros, el actor tiene derecho a hacer esto y el demandado le está vedado, o viceversa. Todos tienen las mismas oportunidades. El Código Procesal Civil tiene un par de artículos. El otro semestre, cuando hablemos del juicio sumario, vamos a explicar uno de ellos por lo menos, que dice así literalmente, dice, en el juicio sumario de desocupación, el arrendatario que no esté al día en el pago de sus rentas no tiene derecho a la apelación. O sea, una apelación de una sentencia en un juicio sumario no la puede interponer un arrendatario que no esté al día en el pago de sus rentas. Miren, hemos alegado que es un principio de desigualdad. El arrendatario no puede apelar, pero el arrendante sí puede hacerlo. Sin embargo, esto ya ha sido discutido por la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad ha analizado, ha tenido distintos criterios a lo largo de los años, pero el último y el vigente es que no es inconstitucional el artículo porque chocaría también con un principio de propiedad que es también constitucional. De eso vamos a hablar oportunamente, pero el principio de igualdad significa igualdad para las partes dentro del proceso. Luego vamos a hablar de un principio de economía procesal que también es una utopía, tiene mucha relación con el principio de celeridad. Economía procesal es la idea o pretende que existan procesos con plazos muy cortos, abreviados, pero fundamentalmente que esto traiga un ahorro de tiempo y de costos. Miren, es una utopía porque ya expliqué yo lo que puede durar un juicio ordinario o un juicio sumario en la práctica. Y lógicamente, por la tardanza del proceso, por lo largo del proceso, también se convierte en un proceso oneroso en cuanto a costos. O sea, un abogado tomar un juicio que va a durar 5 o 6 años, pues lógicamente va a cobrar mucho, mucho más que un juicio que durara un mes o durara mes y medio. Entonces, se busca que haya un principio de economía, se busca que el proceso sea rápido, se quede a plazos cortos y sea barato, pero por el momento esto, insisto, simplemente es una ilusión, pero es un principio que también debe regir y se trata de regular en el código, aunque, insisto, de muy poca aplicación. Luego tenemos un principio de probidad. La probidad es sinónimo de honradez. Lo que se busca aquí es que usted, mi futuro abogado o abogada, actúe dentro del proceso juntamente con el juez con rectitud, integridad y honradez. Cuando yo hablo de esto, pues es tratar de no violar, por ejemplo, los principios de ética para empezar, de actuar de mala fe dentro del proceso. Yo digo de mala fe porque, por ejemplo, testigos, se pueden llevar testigos falsos, porque se pueden llevar documentos falsos,
porque se pueden plantear muchas impugnaciones para tratar el proceso y lógicamente eso no es actuar con probidad. La idea es que todos actuemos con rectitud, con honradez dentro del proceso y pues que obtengamos al final una justicia como debe ser. Luego tenemos otro principio que es el principio de escritura. Quiero contarles, creo que eso ya lo saben ustedes, pero contarles que el proceso de nosotros en el 90% del proceso es escrito. Y ustedes dirán todavía, ¿por qué escrito? Bueno, nuestro código va a cumplir 60 años, el código de enjuiciamiento civil anterior pues también era escrito y todo lo escrito viene desde la época en que nos conquistaron los españoles. O sea, desde que la conquista se dio en Guatemala, todo ha sido por escritos. En la época colonial, si se quería hacer una solicitud a España, al reinado de España, había que hacer un documento que se iba por una de las carabelas y tardaba meses o años en ir y regresar con una respuesta. Así funcionaba en esa época y siempre siguió siendo escrito. Esto ha ido cambiando en los países anglosajones, en los países de Sudamérica, ya el procedimiento se convirtió en un procedimiento oral, pero en nuestro país todavía prevalece la escritura. Y cuando digo prevalece no quiere decir que es el 100% de escritura. Hay actos que son orales y de hecho tenemos un proceso oral, pero nuestros procesos ordinarios, sumarios, las ejecuciones que vamos a estar analizando son procesos escritos. Ustedes quieren hacer una demanda, es escrita, quieren interponer un recurso, es escrito, quieren hacer un alegato, tiene que ser por escrito. Ahora, claro, hay excepciones y por eso también en el proceso civil vamos a encontrar un principio de oralidad, que es cuando en el proceso sí podemos desarrollar actos en forma verbal. Este principio es menos en el proceso civil nuestro, solo lo vamos a encontrar en el juicio oral que vamos a ver el otro semestre. Y aquí era donde yo les decía, lo que me lleva al principio, que cuando un proceso es oral, porque prevalece la oralidad, en este juicio prevalece el principio de concentración e inmediación. Porque en un juicio oral se desarrollan audiencias, principio de concentración. En el juicio oral que vamos a ver el otro semestre se desarrolla en una sola audiencia. Podría existir hasta una segunda y tercera que solo para prueba, pero normalmente es una audiencia. Y la debe presidir el juez. Por eso en esos juicios orales prevalece la concentración y la inmediación. El otro semestre vamos a hablar de ese juicio oral. Ahí ustedes sí pueden hacer una demanda en forma verbal, pueden interponer un recurso en forma verbal, pueden hacer un alegato en forma verbal. Luego tenemos un principio de legalidad. Hace algunos días, en nuestra clase presencial, cuando empezábamos a hablar un poco del derecho procesal civil, yo les decía a ustedes y trataba de ejemplificar el principio de legalidad en el ámbito del derecho sustantivo. Se recordarán que les hablamos un poco del matrimonio y les decía si yo podía casarme con una señora de 80 años. Y vamos a la respuesta de que sí. Bueno, siendo yo soltero, pues actualmente estoy casado, no podría, pero siendo yo soltero, pues, sí podría casarme con una señora de 80 años, porque la ley no me prohíbe casarme con una señora de 80 años. Yo tengo 62, me llevará 20 años la señora, pues, ¿verdad? Pero me hacen un jovencito de 18 casándose con una de 80. ¿Por qué lo puede hacer? Porque la ley no se lo prohíbe. Ese es el principio de legalidad en el ámbito sustantivo, en el ámbito del derecho civil. Pero en el ámbito del derecho procesal, la legalidad es a la inversa. Les decía yo, la legalidad significa, principio de legalidad, que tenemos que hacer las cosas como dice la ley. Si a nosotros la ley nos dice, y hay que cumplir con A, B, C, D requisito, hay que cumplir con A, B, C, D requisito. Si nosotros no cumplimos con uno de los requisitos, ese acto puede ser nulo. Entonces, nosotros tenemos que hacer los actos legales. Entonces, daba el ejemplo en la otra sección y les decía, las notificaciones. Las notificaciones ahora se hacen electrónicas, pero antes, por ejemplo, ya existen notificaciones personales cuando no existe lo electrónico. Entonces, hay cédula de notificación y dice que la notificación debe contener la hora. En las electrónicas también va esa cédula de notificación, va la hora y la firma del notificador y la fecha. Así dice la ley. Entonces, ¿qué sucede si yo hago una notificación y la notificación no va firmada? Esa notificación se convierte en nula. ¿Por qué? Porque ha violado el principio de legalidad. La ley decía que tiene que estar firmada y como no está firmada, pues entonces no es legal. Entonces, ese es el principio de legalidad. Si el acto que ustedes tienen que desarrollar debe fundamentarse en una norma legal y debe desarrollarse como lo dice la norma. Y esa es la forma en que hay que hacerlo. Si nosotros incumplimos con esos requisitos, el acto procesal puede ser susceptible de declararse nulo. Para eso hay un medio de impugnación que se llama nulidad
que vamos a ver a finales de este semestre, pero es importante resaltarlo. Entonces, ese es el principio de legalidad. Entonces, yo hice una mala notificación, esa notificación es nula. Pero, ¿qué pasaría si pues yo no impugno la notificación o ni siquiera me percato de ella? No podríamos dejar abierto este espacio y decir, por ejemplo, bueno, dentro de 5 meses me di cuenta de que la notificación no iba firmada y cuando ya el juicio estaba por dictar sentencia voy a alegar que la notificación se hizo mal. No, hay otro principio que es el principio de convalidación que hace válido ese acto y lo hace válido porque nosotros no alegamos su nulidad. Entonces, cuando esa notificación no cumplió con un requisito y era nula, pero yo no alegué su nulidad, automáticamente acepto el acto nulo y lo convierto en válido. Se llama principio de convalidación. Entonces, puede ser que yo lo acepte expresamente. A mí me notifican, me hacen mal una notificación, me están dando audiencia por 5 días y yo le digo al juez en mi documento, mire, a pesar de que no se firmó la notificación, me doy por enterada, acepto el error, pero lo cumplido. O simplemente no digo nada, pero me dan un tiempo de audiencia y ese tiempo yo lo evacúo y lo manifiesto, sin decir que para mí la notificación era nula. Entonces, convalido el acto. El acto de convalidación permite revalidar un acto nulo y convertirlo en un acto válido. Luego de esto tenemos un principio de congruencia. Decía al principio, cuando hablaba del principio dispositivo, es que el juez, ustedes como abogados disponen cuáles son los hechos, disponen cuáles son las pruebas, disponen cuáles son las pretensiones. Cuando el juez dicta su sentencia, mis estimados amigos, no puede crear hechos distintos. Cuando el juez valora la prueba, no puede valorar una prueba que él incorpore. Y cuando el juez decide sobre las pretensiones, no puede resolver ni más ni menos de lo que ustedes pidieron. No quiere decir que les acceda a lo que ustedes pidieron, sino que tiene que resolver sobre lo que ustedes pidieron. Si ustedes pidieron 3 puntos, sobre esos 3 puntos tiene que decir el juez si procede, si no procede. Eso es principio de congruencia. Pero si ustedes, el juez, al dictar la sentencia, agrega otras cosas, automáticamente su sentencia viene siendo incongruente y eso no puede suceder. Yo daba otro ejemplo en la sección anterior y les decía, imagínense ustedes que se plantea una demanda de divorcio por una causal, vamos a poner la causal de malos tratos. O sea, una persona llega y le dice al juez, mire, señor juez, vengo a plantear mi demanda de divorcio porque mi esposa me da malos tratos. ¿Ok? Y entonces se basa sobre eso. La otra parte contesta y dice que no le da malos tratos. Entonces, miren, hay uno que dice que hay malos tratos y otra que dice que no hay malos tratos. Al momento de aportar los medios de prueba, pues se pide la declaración de ella. Y entre las preguntas que le hace, le preguntan, diga si usted es infiel. Y ella dice, sí, soy infiel, que también es una causal de divorcio. Al juez le es prohibido tomar y declarar el divorcio por esa confesión. ¿Por qué razón? Porque lo que se dispuso era que el divorcio era por malos tratos. La infidelidad no estaba en la discusión. La infidelidad no era parte de eso. Y aunque es una causal de divorcio, no era lo que se estaba discutiendo. Entonces el juez decide un divorcio por la infidelidad, su fallo sería incongruente y susceptible de impugnarse y susceptible de que se deje sin efecto y que se revoque. Así no funciona el proceso civil nuestro. Si ustedes disponen que es por malos tratos, pues malos tratos. Si disponen que eran malos tratos e infidelidad, pues malos tratos e infidelidad. Pero ustedes son los que disponen y el juez va a resolver conforme a lo que ustedes le relataron en los hechos y lo que ustedes le pidieron como parte de sus pretensiones. De otra manera, si el juez lo hace de otra forma, su fallo sería incongruente y estaría violando este principio de congruencia. Y luego tenemos un principio de contradicción. Dentro del proceso, mis estimadas amigas y amigos, pues tenemos un conflicto principal. Un señor dice que le alteraron sus linderos. Ese es el conflicto principal. Y todo el proceso va a estar tratándose de probar que efectivamente él es el poseedor de un lugar y el demandado le alteró los linderos y se metió dentro de la propiedad de él. Eso va a ser el conflicto principal. Pero dentro del proceso se van a dar ciertas incidencias. Por ejemplo, una notificación que una parte alega que es nula, un acto de fondo donde alguien pide la sustitución de un bien embargado, por ejemplo, alegar que un documento es falso, por ejemplo, son incidencias que no son el asunto principal, pero que sí son controversias accesorias. Cuando se da una situación de estas, el juez, al plantearse esto, no puede entrar a resolver si previamente no le da la oportunidad a la otra parte de contradecir.
Por eso cuando yo daba alguna vez un ejemplo en clase presencial y le decía a un compañero ahí, poniendo el ejemplo de sus hermanitos, no podría, porque un hermanito le dijo que le pegó, de una vez condenar al otro. Tiene que oírlo, darle la oportunidad de que contradiga, que se oponga. Y ese es el principio de contradicción. Dentro del proceso van a encontrar ustedes ciertas incidencias que previamente a que el juez resuelva, tiene previamente que darle audiencia a la otra parte para que se manifieste. Audiencia para que contradiga, en otras palabras. Bueno, aquí concluimos. Estos principios en términos generales creo que son de los más importantes. En el camino vamos a estar viendo otros principios que seguramente van a aparecer en algún momento y que podamos tratar de explicar, pero creo que son los más importantes. Cuando yo ya esté en el campo de la explicación con ustedes de todo el proceso, vamos a relacionar los principios. Y de hecho, cada vez que veamos un artículo, no siempre están ahí, pues miren, este contiene el principio de dispositivo, este principio de oralidad, este es el principio de escritura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los dejo ahora a ustedes con algunas preguntas, si tienen algunas inquietudes, algunas dudas, no solo de esta explicación, sino del laboratorio o del tema de la semana pasada. Ana Raquel, por favor, para empezar. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Quería molestarlo, por favor, si me coloca la diapositiva del principio de probidad. Principio con mucho gusto, con muchísimo gusto. Ahí está. Gracias, licenciado, muy amable. Para tomarle una foto. Bueno, miren, recuérdense que todo esto lo voy a estar subiendo yo al Facebook. Bueno, siempre voy a subir y cuando se me olvide un día me lo recuerdan. Terminando el punto, yo subo esto al Facebook. Ahí tienen ustedes para repasar el tema, volverlo a ver, las veces que quieran verlo, tomarle fotografía, lo que ustedes quieran. Elizabeth, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. No sé si dijo principios de probidad, ¿verdad? Ajá. Y entre ellas dice que prevalece la concentración. ¿Y la otra cuál sería, licenciado, perdón? No, pero en el principio de oralidad prevalece la inmediación y la Probidad. concentración. Es en el principio de oralidad. Principio de oralidad, donde el proceso se desarrolla en forma oral, como se desarrolla en audiencias, principio de concentración. Y como el juez tiene que dirigirlas, principio de inmediación. Muy bien, gracias, A licenciado. usted, Elizabeth, por favor. Silvana, si es tan amable. Buenas tardes, licenciado. Buenas Disculpe, tardes. fíjese que yo solo tengo duda del laboratorio, Dígame. cuáles son buenas y cuáles son malas, pero no sé si lo vamos a ver en algún momento. Pero usted ya abrió usted su Sí, nota y ahí aparecen sus buenas sí, y malas. pero tengo 4 malas, no sé Dígame, cuál. ¿y por qué las tiene malas según usted? ¿O por qué las debería estar buenas? Dígame. Aparece en el Gmail entonces. En el mismo nota, usted baja y ahí aparecen sus notas buenas y malas. Muchas gracias, En rojo las malas y en verde las buenas. Entonces, ahí muchísimas gracias. ahora les estoy dando las respuestas, pero normalmente no debe ser así, pero es para que ustedes se relacionen y digan, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Veo que Elizabeth está otra vez levantando la mano. Otra vez, Elizabeth, dígame. Ya no. Perdón, lo dejé en pantalla. Madeline, por favor. La economía procesal está considerada también como un principio. Sí, así es. Ok, gracias. Así es también. ¿Alguien más? Dice Marcos que no le entregó ninguna prueba, puede ser que no haya puesto bien su correo, Marcos. Siempre les aconsejo que cuando ustedes hagan, al principio viene un correo electrónico y ahí es donde ustedes tienen que colocarlo porque lo que yo hago es un clic para todos los correos y ahí llegan. Me imagino que al 95% le tuvo que haber llegado, pero lo que pasa es que si me equivoco en el correo electrónico y no lo coloco bien, lógicamente no voy a recibir la nota, ¿ven? Entonces siempre que hagan una prueba, hagan eso para evitar esas circunstancias. Esto que yo estoy haciendo en los laboratorios, los hacíamos nosotros cuando eran nuestras clases virtuales y lo hacíamos siempre, porque nuestros exámenes parciales y finales eran más o menos de la misma manera, con tiempos perentorios. Los exámenes duraban 30 minutos
de 30 preguntas o 35, porque todavía les da oportunidad para cada parte contestar, porque he creído que si ustedes estudiaron en un minuto, ustedes leen la pregunta y leen la respuesta para simplemente marcar un falso, verdadero o múltiple, ¿verdad? No es mayor tiempo. Ahora, en los exámenes presenciales, pues lógicamente varía. Sin embargo, mi idea es que ustedes con esto vayan analizando, revisen, digan, me equivoqué, les sirva, pues al final es un repaso para ustedes, y les invito a leer, y cuando haya alguna duda, porque crean que me equivoqué yo, porque me pude haber equivocado al preparar el formulario, entonces ustedes, pues por supuesto, también me permiten decírmelo para que podamos corregirlo. José Rodolfo, por favor. Sí, licenciado, con una duda sobre una pregunta. Requiere Sí. usted promover un juicio de reparación de daños. Sí. Vaya. Y, por ejemplo, yo puse juez de paz civil, pero la respuesta buena era primera instancia, en el Ajá. progreso. Ajá. Pero, o sea, si no hablaba como de cuantía ahí en la pregunta, entonces, ¿cómo podía saber uno si era civil o era primera instancia o era de paz? Bueno, si no se puso cuantía, es indeterminado. Si Y- le hubiera puesto yo la cuantía, le pongo el monto, pero no se puso la cuantía. Los juicios de daños muchas veces no son cuantificables en un juicio de expertos, ¿verdad? Entonces, si no se le puso, aunque yo creo que se puso de valor indeterminado, creo yo que se puso en la punta. Así recuerdo yo. Sí lo puso, yo leí mal. Sí lo puse, ¿verdad? Sí lo puso, yo leí mal, licenciado. Va, entonces, sí, bueno, pero si no le pone un monto, tómelo como indeterminado, si no se le pone un monto. Ahora, si se pone el monto es porque se está determinando. Sin embargo, ahí sí le puse yo el valor indeterminado, y como es valor indeterminado, instancia siempre, ¿verdad, José Rodolfo? Siempre instancia, valor indeterminado, siempre instancia. Y daños en el lugar donde se ocasionaron. Entonces ahí era juez de primera instancia civil del Progreso, creo yo. Algo así me recuerdo. Gracias, licenciado. Vaya, José Rodolfo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, la próxima sesión, el martes, ya en forma presencial, la otra semana, nos vemos por allá, y si también tienen preguntas allá de lo que sea, por favor, ustedes no se limiten a preguntar, que yo siempre estaré a disposición de darle las respuestas que se necesiten, por favor. Tengan una feliz tarde. Nos vemos entonces hasta el próximo martes, con permiso. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciado.